la norma de conducta a seguir. Pero no fue así. Los orgullosos cardenales y prelados, que vieron escaparse el Papa de sus manos, procuraron desquitarse de su contrariedad ensañándose contra el otro, enemigo de la Iglesia, que había quedado bajo su poder, y pusieron a Has mejor custodiado en las prisiones del castillo de Gottlieben, que alza sus siniestras torres a orillas del Rin. En una de ellas fue encerrado, pusiéronle grillos en los pies y de noche lo amarraban a una cadena sujeta en la pared. Prisión de Jerónimo de Praga. Se presentó entonces al concilio la ocasión de duplicar la injusticia que se cometía con Juan Has en la persona de su fiel discípulo Jerónimo de Praga. Este era un conocido doctor, profesor de varias universidades de Europa y ardiente partidario de la fidelidad evangélica. Conmovido por la suerte desgraciada de su amado maestro, deseaba acudir a Constanza para defenderlo, esperanzado con la idea de que su elocuencia, acrecentada por su amor fervoroso y la justicia de su causa, había de triunfar en el concilio. El mismo Has en sus cartas le exhortaba a permanecer en Praga, pero llevado por su lealtad acudió solo y sin salvoconducto, mezclándose entre la multitud y sin darse a conocer. Los más siniestros rumores le dieron a comprender que eran vanas sus ilusiones. Decíase que Juan Has no sería admitido en el concilio, que le juzgarían en secreto, que solo saldría para morir, y se fugó de la ciudad conociendo lo peligroso de su situación. No desistiendo empero, todavía, de su propósito, detúvose en Uberlinge, desde donde escribió al emperador pidiéndole un salvoconducto para acudir a defender a su maestro. Este se lo negó, convencido de su impotencia moral para hacerlo efectivo, y concediósela el concilio en tal forma que viniese a ser una trampa para el incauto discípulo, pues el salvoconducto aseguraba libertad para entrar y salir de Constanza, salvo, sin embargo, la justicia, y en tanto que de nosotros depende y que lo requiere la fe ortodoxa. Jerónimo comprendió que semejante documento no era una garantía y volvióse triste a Bohemia. Pero había cometido la imprudencia de dar a conocer su paradero a sus enemigos, y apenas reanudado el viaje fue preso y llevado a Constanza amarrado en una carreta. La prisión de Jerónimo fue una prueba cruel para Juan Has. Se les negó el consuelo de estar juntos en la prisión, mas el carácter del mártir se enaltecía con la prueba. Su resignación y su dulzura estuvieron a la altura de su desgracia. Si la indignación se había manifestado en otros tiempos en algunos de sus actos o escritos, las virtudes opuestas vinieron a ocupar su lugar a medida que fue mayor el rigor de sus enemigos. Constantemente citaba en sus cartas las palabras de Jesucristo: gozaos y alegraos cuando os persiguieren por mi causa, etc. Estas palabras del Salvador, decía, son un gran consuelo para mí. Juan Has ante el concilio. 9 meses hacía que el noble mártir de Cristo languidecía en su prisión cuando fue presentado ante el concilio. Trajeron algunos de sus libros y dijéronle si los reconocía como suyos. Los examinó y dijo: míos son, y si alguno de vosotros me hace ver en ellos alguna proposición errónea la rectificaré con la mejor voluntad. Empezó la lectura y la acusación. Quiso Has responder, mas apenas había dicho una palabra cuando se levantaron de todas partes tan confusos clamores que fue imposible oír lo que decía. Cuando se apaciguó el tumulto, hizo Juan Has una cita de los santos evangelios, pero interrumpiéronle de nuevo, diciendo: esa no es la cuestión. Unos le acusaban, burlábanse otros, y él tuvo que guardar silencio. Ved, decían, cómo calla, claro es que ha enseñado esta proposición herética. A lo que él respondió: yo esperaba aquí otro recibimiento, creí que sería escuchado. No puedo dominar tanto ruido, pero si me escucharan hablaría. Mas el ruido continuaba y los mismos padres del concilio no se entendían entre sí, por lo que hubo que levantarse la sesión. Los amigos de Has escribieron lo ocurrido al emperador Segismundo, y éste, a pesar de su repugnancia por entender en el asunto, presidió la próxima sesión. En ella Juan Has negó haber predicado y enseñado las doctrinas de Wycliffe, pues efectivamente no había llegado tan lejos en el camino de la reforma evangélica como el célebre reformador inglés. Se le acusó por haberse opuesto a la condenación y quema de sus libros y dijo valientemente: he rehusado reconocer por falsos y escandalosos todos los artículos extraídos de las obras de Wycliffe porque muchos de entre ellos los tengo por verdaderos. Dijo también que no había aprobado la condenación de dichos libros porque no se hizo con razones sacadas de las Santas Escrituras. Le acusaron de haber puesto en duda la condenación eterna de Wycliffe, a lo cual replicó: he aquí mis palabras, yo no puedo afirmar si Wycliffe se condenará o se salvará, mas quisiera, sin embargo, que mi alma estuviere donde está la suya.
También se le acusó de orgullo por haber dicho que si no hubiera venido de su voluntad al concilio nadie habría podido sacarle de Bohemia. A lo que su amigo Juan de Chlum replicó por él diciendo: Juan Has ha dicho la verdad. Comparado con lo que otros pueden, yo no valgo gran cosa en Bohemia, y sin embargo, si me hubiese puesto en ello no me habría sido difícil defenderlo un año entero contra estos grandes soberanos. ¿Qué habrían hecho los señores que son más fuertes que yo y disponen de fortalezas inexpugnables? La próxima guerra de los husitas que la condenación de Has provocó, demostró la realidad de esta afirmación. El emperador le exhortó a someterse y Juan Has respondió: Magnánimo emperador, daré gracias a VM por el salvoconducto que me ha concedido. Y tras esta sutil ironía añadió: Yo no he venido aquí, excelentísimo príncipe, con la intención de sostener nada tercamente, que me enseñen cualquier cosa demostrándome ser mejor y más santa que lo que yo he enseñado y estoy pronto a retractarme. Pero nadie estaba dispuesto a emprender semejante demostración y apenas dichas estas palabras terminó la segunda sesión. En la tercera sesión le presentaron 26 artículos que declararon contrarios al dogma de la Iglesia. Has reconoció como auténticamente suyos 21 y dio acerca de ellos explicaciones que no satisfacieron al concilio. Acerca del artículo que se refería al gobierno de la Iglesia dijo: Yo afirmo que la Iglesia fue mucho mejor gobernada en tiempos de los apóstoles que hoy. ¿Y quién impediría a Jesucristo que la gobernase hoy por medio de sus verdaderos discípulos sin necesidad de esos jefes monstruosos? ¿Pero qué digo? La Iglesia ahí está hoy sin cabeza visible, refiriéndose a la fuga y reposición de Juan XXI decretada por el concilio, y, sin embargo, Jesucristo no deja de gobernarla. El emperador le amenazó con la hoguera a él y a su discípulo Jerónimo, con objeto de intimidarle, pero su amenaza produjo efecto contrario, pues respondió poco después: Como he apelado a Jesucristo, el juez todopoderoso, me atengo a su sentencia, seguro de que no me juzgará ni por falsos testimonios, ni según concilios sujetos a error, sino según la verdad. En una carta que escribió a sus amigos de Bohemia, decía: Amados míos, os conjuro que obedezcáis a Dios y que glorifiquéis su palabra. Cuando con la ayuda de Cristo nos volvamos a ver en la dulce paz de la vida futura sabréis hasta qué punto se ha mostrado Dios misericordioso conmigo y cómo me ha sostenido en medio de mis pruebas y tentaciones. Nada sé de mi buen amigo Jerónimo si no es que está como yo preso por causa de su fe y esperando la muerte. Rogad a Dios por nuestros enemigos. Amaos los unos a los otros, no apartéis a persona alguna de la verdad divina. Entre los que emplearon toda su influencia para obtener la retractación de Juan Has, el emperador fue uno de los primeros a causa del compromiso de su salvoconducto. Pero todo fue en vano, ni súplicas, ni seducciones ni amenazas, pudieron conmover al valiente testigo de Cristo. El emperador suplicó a sus amigos Juan Chlum y Wenceslao Duba que acompañados de 4 obispos viesen a Juan Has e inclinasen su ánimo a la sumisión. Juan Chlum le dirigió la palabra en la siguiente forma: Querido maestro, yo no soy un hombre docto ni puedo auxiliaros con mis consejos. Vos debéis saber lo que os conviene y si sois o no culpable de los errores que os imputan. Si estáis convencido de haber errado no tengáis vergüenza en ceder, pero si en según vuestra conciencia os reconocéis inocente tened cuidado no abandonéis el sendero de la verdad por temor de la muerte. Juan Has respondió derramando un torrente de lágrimas: Generoso señor y noble amigo, tomo por testigo a Dios Todopoderoso de que si yo supiera que había enseñado o escrito cosa alguna contraria a la doctrina ortodoxa de la Iglesia me retractaría con la mejor voluntad. Yo no deseo más que instruirme mejor en las sagradas letras. ¿Creéis, le dijo el obispo, ser vos más sabio que todo un concilio? Yo os pido en nombre de Dios Todopoderoso, respondió Juan Has, que me deis para instruirme según la divina palabra el que consideréis menor en el concilio. Yo suscribiré lo que dirá según las escrituras y el concilio quedará satisfecho. Ved, dijeron los obispos, como es pertinaz en su herejía. Marcháronse y Juan Has volvió a ser conducido a su calabozo. Martirio de Juan Has. El 6 de julio de 1415 compareció Juan Has por última vez para escuchar su sentencia. Se leyeron los 30 artículos, sobre los cuales quiso Has hablar separadamente, pero no se lo permitieron diciendo que debía responder de todos de una sola vez. A lo que Has replicó que le sería imposible un esfuerzo de memoria tan grande. Como el cardenal de Florencia diera orden a los huyíes del concilio para que le obligaran a callar, arrodillóse Juan Has y elevando las manos al cielo encomendó su causa al soberano juez del universo. Como le acusaron de haber despreciado la excomunión del Papa dijo:
No la he despreciado, pero como no la creí fundada continué las funciones de mi sacerdocio. Envié a Roma mis procuradores y fueron presos, arrojados y maltratados. Por eso he venido a este concilio libre y espontáneamente, bajo la garantía de un salvoconducto del emperador que está presente. Al decir estas últimas palabras Juanjas miró fijamente al emperador, al cual le subieron los colores a la cara ruborizándose hasta el punto de atraer sobre sí las miradas de todos los concurrentes. Entonces empezó la ceremonia de la degradación. Lo revistieron con los hábitos sacerdotales y le pusieron un cáliz en la mano como si debiera celebrar misa. Los obispos lo hicieron bajar de su banquillo y le arrebataron de las manos el cáliz diciendo: «Oh Judas maldito, que abandonando el concilio de la paz has entrado en el de los judíos, nosotros te arrebatamos este cáliz lleno de sangre de Jesucristo». «Yo espero en la misericordia de Dios», respondió Juanjas, «que desde hoy viviré de su cáliz en su reino y que en 100 años responderéis ante Dios y ante mí». Los vestidos sacerdotales le fueron arrebatados con el mismo ceremonial y variedad de maldiciones. Cuando estuvo despojado le rasparon con una navaja las yemas de los dedos y en lugar de la tonsura le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en el que había pintados diablos espantosos con esta inscripción en medio: el Giersiarca. Entonces, los prelados le dijeron: «Animam tuam diabolis commendamus». Pero Juanjas encomendó su alma a Dios y dijo en voz alta: «Yo llevo con alegría esta corona de oprobio por amor del que por mí la llevó de espinas». Marchó al suplicio seguido de los príncipes, escoltado por 800 hombres armados y rodeado de un pueblo inmenso. Al pasar delante del palacio episcopal Juanjas vio una gran hoguera en la que se quemaban sus libros y se sonrió al contemplarla. Cuando llegó al lugar del suplicio se arrodilló y rezó algunos salmos frente a la hoguera. El sacerdote destinado a confesarlo le dijo que abjurara sus errores, a lo que Jas respondió: «No me siento culpable de ningún pecado mortal y pronto a comparecer ante Dios no compraré la absolución sacerdotal con un perjurio». Quiso hablar al pueblo en alemán pero el elector palatino se opuso. Mientras oraba con los ojos alzados al cielo pidiendo el perdón de sus enemigos, cayó sin la corona de papel, pero los soldados la recogieron y se la volvieron a poner diciendo que debía ser quemado con los diablos a quienes había servido. Clavaron en tierra una gran estaca a la cual le amarraron, y como por casualidad estaba con la cara vuelta al oriente algunos tuvieron reparo en ello por ser hereje y le volvieron hacia el occidente. El elector palatino invitóle por última vez a retractarse pero él respondió: «Tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejía. Mis discursos y mis escritos han sido hechos con el único objeto de arrancar las almas de la tiranía del pecado. Por esto yo sellaré alegremente hoy con mi sangre la verdad que he enseñado, escrito y publicado y que está confirmada por la ley divina y por los santos padres». Al encenderse la hoguera Jas exclamó: «Jesús, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí». Y en medio de sus crueles tormentos se puso a cantar un himno. Las llamas lo rodearon por todas partes y todavía se le vio durante algún tiempo moviendo los labios como si orara, aunque el ruido y chisporroteo de la hoguera impedían oírlo. A medida que consumidos por el fuego se desprendían los miembros del tronco, los verdugos los metían de nuevo entre las llamas hasta que no quedaron más que cenizas que fueron después arrojadas al río. Cuando la noticia del suplicio de Juanjas llegó a Praga, la multitud exasperada corrió a la capilla de Belén y honró como a un mártir y un santo a su predicador quemado en Constanza. Reunióse la Universidad de Praga y sus doctores dirigieron un mensaje a Europa enteare y apelando ante ella de la sentencia del concilio. Los varones y nobles de Bohemia redactaron otro documento empleando un tono más fiero, el cual terminaron con las siguientes palabras: «Y declaramos además que a pesar de todas las leyes humanas sostendremos a los predicadores humildes, adictos y fieles, que anuncian la palabra de nuestro divino Señor Jesucristo y que los defenderemos sin miedo hasta derramar nuestra sangre». 54 firmas se pusieron al pie de este documento. Martirio de Jerónimo de Praga. La Carta de los Señores de Bohemia produjo en el concilio una viva agitación, moviendo Huls a renovar sus esfuerzos para que Jerónimo abjurara. 6 meses hacía que languidecía Jerónimo cargado de cadenas, sumergido en un profundo calabozo tan infecto que los pies se le habían llenado de úlceras sin curarlo. Le metieron entonces los pies en un cepo más alto que su cabeza en una posición penosísima y en tal estado le propusieron el dilema de abjurar o de ser quemado vivo. Jerónimo firmó un escrito sometiéndose al concilio y condenando los artículos de Wycliffe y de Juanjas exceptuando las santas verdades que estos santos hombres hubiesen enseñado, y añadiendo frases elogiosas para su noble maestro. Estas restricciones disgustaron a sus jueces, que exigieron una retractación más terminante,
recobrando entonces nuevo vigor se negó a darla y pidió una audiencia pública para exponer en ella todo su pensamiento. De todos estos pecados que he cometido desde mi juventud, ninguno me causa más crueles remordimientos que el que cometí aprobando la inicua sentencia dada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Huss, mi maestro y mi amigo. Sí, lo confieso y lo digo con horror, he flaqueado vergonzosamente por miedo a la muerte condenando su doctrina que tengo por verdadera y pido al Dios Todopoderoso que se digne perdonar mis pecados y sobre todo, que es el más grave, según las promesas que nos tiene hechas diciendo que no quiere la muerte sino el arrepentimiento del pecador. No habéis condenado a Wycliffe y a Juan Huss porque hubiesen quebrantado la doctrina de la Iglesia, sino porque condenaron los escándalos del clero, el fausto, el orgullo y los vicios de los prelados y de los sacerdotes. Él se condena a sí mismo, exclamaron de todas partes. ¿Qué más pruebas se necesitan que sus propias palabras? Cuando se apaciguó el tumulto, Jerónimo continuó así. Si en efecto sois hombres sabios y las luces del mundo, tened cuidado de no pecar contra la justicia. Yo no soy más que un débil mortal, mi vida vale poca cosa, y cuando os exhorto a no dar una sentencia inicua, lo digo más por vosotros que por mí mismo. ¿Pensáis que temo la muerte? Me habéis tenido un año entero encerrado en un calabozo más horrible que la muerte misma, me habéis tratado peor que si fuese un turco, un judío o un pagano. Mi carne se ha podrido viva sobre mis huesos, y sin embargo no me quejo, pero me sorprende que se tenga conducta tan bárbara con un cristiano. Reverendos padres, muchos hombres excelentes sufrieron en todos los tiempos tratamientos indignos y se vieron oprimidos por falsos testigos y condenados por jueces perversos. Refirió a continuación la muerte de Sócrates, la cautividad de Platón, la fuga de Anaxágoras, los tormentos de Zenón y de otros muchos grandes hombres del tiempo gentil. Enumeró enseguida los males de Moisés, las pruebas de José, de Isaías, de Daniel y de casi todos los profetas, víctimas de resentimientos injustos, y llegando a los santos de la nueva alianza mostró a San Juan Bautista y al Redentor mismo condenados por falsos testimonios. Expuso después los motivos por qué declaraban contra él diversas personas, y refiriéndose a las acusaciones de herejía, declaró que, en la Iglesia primitiva, los doctores más sabios y más santos habían profesado diversas opiniones respecto a la doctrina, sin que esas disidencias produjesen la ruina, sino por el contrario, el progreso de la fe. San Agustín y San Jerónimo pensaron de diversa manera, y manifestaron libremente sus opuestas opiniones sobre objetos importantes de la fe, sin que por eso se acusaran de herejes ni pretendieran quemarse el uno al otro. En cuanto a Juan Huss insistió. Le he conocido desde su infancia y jamás vi en él pensamiento ni acción mala. Fue un hombre excelente, un justo, un santo. Fue condenado a pesar de su inocencia y subió al cielo como Elías de en medio de las llamas y desde allí hará comparecer a sus jueces ante el temible tribunal de Jesucristo. También yo estoy pronto a morir y no retrocederé ante el suplicio que preparan mis enemigos y esos testigos impostores, que darán un día cuenta de sus imposturas ante el gran Dios a quien nadie puede engañar. Su voz, dice Pogge, era conmovedora, sonora y clara, su actitud elocuente y digna. Estaba de pie en medio de todos con el semblante pálido pero rebosando energía. Respondía a todas las interrupciones, a todos los argumentos, con claridad y resolución, y cuando después de un larguísimo debate no pudo quedar la menor duda sobre la pertinencia en sus doctrinas anticatólicas, lo llevaron de nuevo al calabozo donde lo amarraron y cargaron de cadenas con más rigor que antes. Cardenales y obispos lo visitaron en su calabozo conjurándole a que salvase su vida abjurando las doctrinas de Juan Huss. Yo las abjuraré, respondió, si con las sagradas escrituras me demostráis que son falsas. Hasta tal punto sois vuestro propio enemigo. Le dijeron los obispos. ¿Cómo? No sabéis, replicó Jerónimo, en vuestra calidad de sacerdotes, que Cristo ha dicho, el que no se niega a sí mismo por causa de mí no es digno de mí. El cardenal de Florencia le visitó y le dijo. Jerónimo, vos sois un hombre sabio a quien Dios ha colmado de sus más grandes dones, no los empleéis en vuestra perdición sino en bien de la Iglesia. El concilio tiene compasión de vos y teniendo en cuenta vuestro raro talento sentiría teneros que enviar al suplicio. La única gracia que pido, respondió Jerónimo, y la que he pedido siempre es la de ser convencido por las santas escrituras. Este cuerpo miserable que ha sufrido ya males tan espantosos, sabrá soportar la muerte entre los horrores de la hoguera por amor de Jesucristo. Os creéis más sabio que todo el concilio. El que desea instruirse,
respondió Jerónimo, no está infatuado con su propia sabiduría. ¿Y de qué manera queréis que se os instruya? Por las santas escrituras, que son nuestro lábaro. Pero, no es preciso recurrir a los santos padres para interpretarlas. ¿Qué oigo? Exclamó Jerónimo. Las interpretaciones de los hombres son ya más dignas de fe que la santa palabra del Señor. Sagrados escritos inspirados por el Espíritu Santo, ya los hombres os estiman menos que los que ellos forjan todos los días. Bastante he vivido, gran Dios. Recibe mi vida tú que has podido dármela. Hereje. Dijo el cardenal. El diablo se ha apoderado de tu alma y me arrepiento de haber suplicado por ti durante tanto tiempo. Se repitió con Jerónimo la misma ceremonia que había tenido lugar con Juan Jas y, extraña coincidencia, cuando vio traer la corona de papel llena de imágenes de demonios, tiró su sombrero al suelo, la agarró, se la colocó él mismo en la cabeza y repitió palabras muy semejantes a las que Jas había pronunciado en igual ocasión. Jesucristo, dijo, llevó por mí una corona de espinas, yo llevaré esta de buena gana por su amor. Le condujeron al suplicio rodeado de soldados. Durante el camino recitó con voz firme, los ojos elevados al cielo, el credo de los apóstoles y se arrodilló con fervor ante el poste en el que iba a ser atado. Todavía oraba cuando los verdugos se apoderaron de él y lo amarraron. Jerónimo cantó el himno Salve, Festa Dais, Toto Venerabilis Oevo. Viendo a un labrador que traía un haz de leña para la hoguera sonrió y dijo: Oh, santa simplicidad. El que abusa de ti es aún más culpable que tú. Como el verdugo encendía la hoguera por detrás, Jerónimo le dijo: Adelante sin miedo, que si yo lo tuviera no estaría aquí. Después exclamó: Señor, ten piedad de mí y perdóname mis pecados. Tú sabes que siempre he amado la verdad. Arrojaron sus cenizas al río, más a falta de otra cosa, sus amigos llevaron a Bohemia la tierra sobre la que su suplicio había tenido lugar. La guerra de los husitas. La muerte de Jerónimo llevó a su colmo la irritación de los bohemios. La universidad, por decreto, estableció la comunión bajo las dos especies. En las iglesias no se oyeron más que lamentaciones. Señalaron un día festivo a la memoria de Juan y Jerónimo. Acuñaron monedas con sus efigies, los lloraron y pusieron sus imágenes sobre altares, aunque sin celebrarles misas. Reuniéronse los grandes del reino y enviaron una diputación al rey pidiéndole que viniese a la capital a conjurar la tormenta. Pero en su lugar llegó el cardenal Juan Domingo, legado de Martín V, encargado de la ejecución de los 24 artículos del concilio y de la bula del Papa. Este inquisidor recurrió a las hogueras para convencer al pueblo de sus errores. La cólera del pueblo desbordó entonces por todas partes. Cisca, el gran guerrero de Bohemia, apareció como encarnación de la rebelión armada y tirando de la invencible espada no volvió a envainarla más. Uno de los motivos por que fue condenado Jas, fue por haber sostenido la doctrina de la comunión en las dos especies, tal como la instituyó Jesucristo. Pues bien, Cisca muestra un cáliz a su ejército diciendo: ved aquí nuestro estandarte. Desde entonces este es el emblema que lleva a los bohemios a las más grandes proezas. No tiene más que gente de a pie y por un golpe de mano arrebata 1000 caballos al emperador. Sube con sus soldados a una montaña y les dice: ¿queréis casas? Pues levantad aquí vuestras tiendas y que este campo se convierta en una ciudad. Y en efecto, en ella se fundó la inexpugnable ciudad de Tabor. El Papa Martín V hizo predicar una cruzada contra Bohemia y más de 140.000 hombres de las naciones alemanas se dirigieron contra Praga. A la llamada de Cisca acuden bajo sus banderas el pueblo, la universidad, la Bohemia entera. Al principio de la guerra el emperador Segismundo llegó hasta las puertas de Praga, más rodeado y acometido por los bohemios, se vio obligado a abandonar como fugitivo el reino en que entrara como amo. Por fin el rey invitó a los bohemios a hacer la paz asegurando a los representantes que vinieran al gran concilio de Basilea libertad para celebrar el culto según sus costumbres y que no se permitiría a los católicos predicar en contra de los principios evangélicos de los husitas, mientras estos permaneciesen en la ciudad. Los husitas no parecían muy dispuestos a tratar con los que habían condenado a sus maestros Juan y Jerónimo, mas por fin cedieron a tales instancias y entraron en Basilea formando una cabalgata de más de 300 caballeros, y la manera como fueron recibidos y tratados por los representantes de la Iglesia Católica y por el rey ofrece un curioso contraste con la humilde situación de su maestro. Se les escuchó en muchas conferencias públicas y particulares y 3 años después se firmó un concordato entre el concilio y los estados de Bohemia.
Se les concedió completa libertad de cultos y que no se restablecerían los conventos ni se llamaría a los religiosos expatriados. Estas promesas no fueron observadas largo tiempo por el rey Segismundo y sus sucesores, pero jamás han podido borrar las huellas del martirio de Juan Hus y de Jerónimo. 100 años más tarde los evangélicos bohemios recibieron gran aliento con el movimiento religioso triunfante de Lutero. Completados y perfeccionados los principios de su fe evangélica por el constante estudio de las Sagradas Escrituras, han sido una bendición espiritual para el mundo entero, siendo conocidos bajo el nombre de hermanos moravos. Carlos Wesley, el fundador del gran movimiento religioso metodista del que nos ocuparemos más adelante, fue convertido a Dios por los hermanos moravos. Ellos fueron, asimismo, los primeros en mandar misioneros a muchos países paganos. En el año 1822 ya habían mandado 2.170 misioneros a predicar el Evangelio en diferentes partes del mundo y especialmente al territorio inhospitalario de Groenlandia, en el Polo Norte. 27. Cristianos evangélicos. Dentro de la Iglesia Católica Romana. Tenemos que volver un poco atrás en el tiempo para poder incluir en este capítulo a los hombres de tendencia evangélica que vivieron antes que los reformadores de Bohemia, Juan Hus y Jerónimo de Praga. El caso es que la relajación de la disciplina en la sede romana favoreció el que pudiesen brillar dentro de la misma Iglesia Católica personas fieles, que profesaban las doctrinas del Nuevo Testamento, y hasta se atrevían a protestar de las innovaciones del catolicismo sin que fueran objeto de la persecución que hubieran sufrido en otros tiempos, debido a que los altos dignatarios de la Iglesia Católica se hallaban demasiado ocupados en sus propias luchas políticas y en su vida depravada, para prestar la debida atención al gobierno de la Iglesia. En su obra, La marcha del cristianismo, escribe el historiador argentino Juan Bareto, muchas mentes se rebelaron secretamente en este oscuro periodo, a causa de los mismos absurdos inculcados como parte de la fe cristiana. Las leyendas y milagros mentirosos que se atribuían a imágenes y reliquias de un modo exagerado y escandaloso, no llegaron a convencer los mejores servidores de Cristo que en la paz y reposo de los conventos, o en sus mansiones particulares bebían directamente de las fuentes puras de la Sagrada Escritura, la cual algunos de aquellos piadosos varones se esforzaban en copiar e ilustrar con una paciencia y arte que nos admira, cuando los contemplamos hoy en los grandes museos. Claudio de Turín. Este piadoso obispo nació en España en 832, o sea, 700 años antes de Lutero y la Reforma y fue discípulo del no menos famoso, por su fe evangélica, Félix, obispo de Urgel, quien le inició en el estudio del Nuevo Testamento y le enseñó a odiar la idolatría y superstición reinante. Claudio, rechazaba las tradiciones que no estaban de acuerdo con el Evangelio, y entre otras cosas las oraciones por los muertos, el culto de la cruz y de las imágenes, y la invocación de los santos, a la vez que condenaba la exagerada veneración al Papa y las peregrinaciones a Roma como medio para obtener la remisión de pecados. No era un verdadero protestante dentro de la Iglesia romana. Yo no establezco una nueva secta, escribía al abate Teodomiro, sino que prediceo la verdad pura, y tanto como me es posible, reprimo, combato y destruyo las sectas, los cismas, las supersticiones y las herejías, lo que nunca dejaré de hacer con la ayuda de Dios. Constreñido a aceptar el episcopado he venido a Turín donde encontré todas las iglesias llenas de abominaciones e imágenes, y porque empecé a destruir lo que todo el mundo adoraba, todo el mundo se ha puesto en mi contra diciendo, no creemos que haya algo de divino en la imagen que adoramos, solo la reverenciamos en honor de aquella persona que representa, y contestó, los que han abandonado el culto de los ídolos, solo han cambiado los nombres, si hubiese que adorar a los hombres sería mejor adorarlos vivos, mientras son la imagen de Dios y no después de muertos cuando se parecen a piedras, y si no es lícito adorar las obras de Dios, menos se deben adorar las de los hombres. Combatiendo la adoración de la cruz, dice en otro lugar. Si tenemos que adorar la cruz porque Jesucristo estuvo clavado en ella, debemos adorar muchas otras cosas, que adoren los pesebres porque Jesucristo al nacer fue puesto en un pesebre, que adoren los pañales porque Jesucristo fue envuelto en pañales, que adoren los barcos porque Jesucristo enseñaba desde un barco. Condenando las peregrinaciones a Roma y la confianza de la gente en la protección papal decía. Volved a la razón, miserables transgresores. ¿Por qué crucificáis de nuevo al Hijo de Dios exponiéndolo a ignominia? Sé bien que entienden mal este pasaje del Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es apoyándose locamente sobre esta palabra que una multitud ignorante,
estúpida y destituida de toda inteligencia espiritual, acude a Roma con la esperanza de obtener la vida eterna. Ciegos, volved a la luz, volved a aquel que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Vosotros, aunque seáis numerosos, estáis en las tinieblas y no sabéis a dónde vais, porque las tinieblas han cegado vuestros ojos. La actividad literaria de Claudio fue grande, sobre todo en la publicación de Commentarios a libros de la Biblia. Es de suponer que su extrema notoriedad y la valentía con que defendió la verdad evangélica le habrían valido persecución por parte de los obispos de Roma, a pesar de la floja disciplina de aquellos oscuros tiempos, de no haber gozado de la protección del emperador. Murió en Turín el año 839 sin haber sido excomulgado ni destituido de su puesto. La influencia de Claudio de Turín se dejó sentir durante varios siglos en el norte de Italia, al mediodía de Francia y aún en España. Ya hemos visto que fue de un piadoso obispo español, Félix de Urgel, que Claudio aprendió las doctrinas del Evangelio, y sobre todo la aversión a la idolatría de las imágenes. En contraste con lo supersticioso y corrupto del sistema papal, y sobre todo de su corte de Roma, había en este mismo periodo mucho cristianismo evangélico dentro de la misma Iglesia católica romana. Naturalmente, la influencia de los buenos obispos católicos, era una preparación para la herejía evangélica, cuando las sillas de estos cristianos fallecidos eran ocupados por obispos asalariados, ambiciosos de poder y riqueza y sin ninguna luz espiritual en sus corazones. Estos, en lugar de predicar un evangelio que ni comprendían ni sentían, se dedicaban a ponderar la importancia de las ceremonias externas, la obediencia sí a ella y al clero, los milagros mentirosos y las supersticiones en todos los aspectos. Entonces el pueblo cristiano se sentía defraudado y desorientado, sin saber a dónde dirigirse. Esta es la razón por que, las nuevas órdenes de frailes predicadores tenían tanto éxito en su labor itinerante, porque el pueblo lleno de fe, estaba tan ávido de conocimientos espirituales como cansado del culto ritualista e ininteligible de la organización eclesiástica, que dominaba las conciencias sin educarlas. Por la misma razón, cuando aparecía una nueva modalidad religiosa ya fuera en la persona de un filósofo, como Abelardo, o de evangelistas humildes y sencillos, como pedía Arou de Bruys o Enrique de Lausanna, las gentes iban tras ellos en busca de luz espiritual. San Francisco de Asís. Muchos cristianos fervorosos, comprendiendo y lamentando la relajación y corrupción de la Iglesia en aquella época, no veían mejor camino que apartarse del mundo y entregarse ellos mismos a una vida de extremado misticismo, pero la idea de la autoridad de la Iglesia católica y del romano pontífice, estaba tan arraigada en sus mentes que los mejores deseos de reforma concluían con la formación de un nuevo convento en el que se practicara una mejor regla de vida, o en la creación de una nueva orden, no en un esfuerzo para reformar toda la Iglesia. Un ejemplo de ello, es la historia de San Francisco de Asís, hijo de un negociante de la citada ciudad, quien, después de haber pasado por la experiencia de la conversión a Dios, como consecuencia de una enfermedad, dejó sus costumbres y se entregó a una vida de santidad. Su iluminación espiritual tuvo lugar por la lectura de las Sagradas Escrituras que un sacerdote hacía, a petición suya, cerca de su lecho. Impresionado por las órdenes del Señor cuando envió a los 70 discípulos de dos en dos, hizo el voto de hacer lo mismo. Cuando comunicó esta decisión a su padre, éste se encolerizó de tal manera que Francisco llegó a despojarse del mismo vestido que llevaba para que éste no pudiera llamarle ladrón. Huyó, pues, desnudo, diciendo que desde aquel momento no tenía otro padre que el que está en los cielos. Un hortelano le dio una túnica vieja con la cual se cubrió y empezó su ministerio errante. Predicando el Evangelio del arrepentimiento logró algunas conversiones a Dios, entre ellas la de un rico comerciante que repartió todos sus bienes a los pobres y fue el primer compañero de Francisco. A este se unieron otros, formándose la Orden de los Frailes Mendicantes de San Francisco. Su corazón ardía de celo misionero, pero la Iglesia católica no estaba preparada para la sublime empresa de llevar el Evangelio a los pueblos paganos, pensando combatir a los infieles solamente con la fuerza de las armas. Pero Francisco se unió a los cruzados que iban a conquistar Palestina, no con objeto de luchar, sino con el deseo de convertir, si fuera posible, a los musulmanes por medio de la razón y el amor. Varias veces, antes de que entraran en combate los ejércitos, Francisco logró acercarse al maometano y predicarle el Evangelio. Fue oído con todo respeto, pero no tuvo ningún éxito en la conversión de maometanos, ya que los cristianos eran considerados, en general, como feroces enemigos.
Juntamente con la orden de Francisco se había fundado la de los dominicanos. Estas dos órdenes monásticas se diferenciaron de las demás en el hecho de que mientras las otras huían del mundo, encerrándose entre paredes para buscar a Dios, éstas se dedicaban a una actividad en medio del mundo. Su crecimiento fue rápido y muy pronto llegaron a ser los verdaderos guías espirituales de pueblos enteros que, cansados de la corrupción y egoísmo del clero regular, se hallaban desorientados, y muchos habían empezado a entrar en la secta de los albigenses. Estos monjes que predicaban el Evangelio con sencillez y bastante claridad se ganaron la estimación y confianza del pueblo. El Papa, viendo la estimación que tenían de parte de las masas, quiso sustituir el clero regular por hermanos de estas órdenes y así ganar la buena voluntad del público para con la Iglesia. Tomó esta disposición mientras Francisco estaba en Belén. Al oírla, Francisco regresó inmediatamente a Italia, oponiéndose a semejante medida. Él sabía que en el momento en que sus discípulos escalaran los elevados puestos en las grandes iglesias nacerían los celos, entraría la corrupción y serían odiados por las masas como lo era el clero regular. Al ver sus convicciones contrariadas por el Papa, no se separó de la Iglesia para formar una organización aparte. Lo que hizo fue retirarse de jefe de su orden, puesto que ya no andaban conforme con sus convicciones. Los 2 últimos años de su vida, los empleó predicando de pueblo en pueblo por la Italia central y cantando un himno de alabanza a Dios como Creador. Fue conceptuado como herético porque en él no se mencionaba sino a Dios sin alusión a la Iglesia ni a sus sacramentos, pero él lo cantaba de pueblo en pueblo y a la gente que acudía a escucharlo les predicaba el Evangelio del arrepentimiento. Exhortaba a las gentes a la fe y realizaba milagros de curación. Aunque puede haber habido exageración en la relación de estos, es innegable que Francisco era un gran hombre de fe cuyas oraciones Dios atendía de un modo especial, y por lo tanto, los cristianos evangélicos no nos resistimos a aceptar algunos de los casos referidos como realmente milagrosos. Ciertamente, el Evangelio es poder de Dios para dar la salvación a todo aquel que cree, y si por un lado Francisco y sus monjes anunciaban salvación por Cristo dentro de la Iglesia, muchos de los llamados herejes, pedrobrusianos y antiguos valdenses lo hacían fuera de la Iglesia católica. San Bernardo de Clairvaux es otra figura extraordinaria dentro del catolicismo romano. Como San Francisco de Asís, era católico de filiación, pero protestante de espíritu en ciertos aspectos. Muchos ven en él la figura más alta del catolicismo de su siglo. Otros le consideran un protestante anterior a la reforma de Lutero, pues participaba de muchas de las opiniones que han venido distinguiendo al protestantismo a través de los siglos. Sin negar otras fuentes de revelación, él se atuvo exclusivamente a la Sagrada Escritura. Sin negar tampoco la doctrina de la adoración a los santos, buscaba la unión mística con Dios mismo. Veía claramente el peligro que encierra el sistema papal, hasta el punto que, escribió una vez al mismo Papa: yo no temo para ti ningún veneno, ninguna espada, tanto como tu deseo de dominación. Yo no le escatimo reprensiones para evitarte castigos. Pedro, cuyo representante eres tú, no supo nunca nada de ser llevado en procesión en un caballo blanco cargado de adornos de alhajas de seda y oro, rodeado de ayudantes que cantan tus alabanzas. En esto te muestras más sucesor de Constantino que de Pedro. Debías concentrarte a tu misión de evangelista y pastor. Tú tienes a la verdad plenitud de poder, pero parece que no tanta justicia. Eres tú por ventura más grande que tu maestro, quien dijo: no he venido a hacer mi voluntad sino la del que me envió. 25. Otra cosa que une a Bernardo con el protestantismo es su oposición al dogma de la Inmaculada Concepción de María. Bernardo arguía, con mucha razón, que si era necesario admitir la Inmaculada Concepción de María para asegurar la de Cristo, por la misma razón tendría que declararse la Inmaculada Concepción de la Madre de María para que María fuese sin pecado, y la de su abuela que lo fuese aquella, y así por toda la línea de sus ascendientes. Una frase célebre de Bernardo de Clairvaux es su exclamación: oh, Dios mío, quien me diera ver antes de morir, la Iglesia tal como fue en sus primeros días. La tolerancia que el protestantismo ha aprendido en el transcurso de su historia fue ceosa que Bernardo predicaba constantemente. Él sabía que el amor puede más que la fuerza. Quiso ganar prosélitos para la Iglesia, pero solo por medios persuasivos. Con tal propósito discutió con el filósofo de la época, Abelardo, con los valdenses y albigenses sin apelar a la persecución, sino condenando a los que querían emplear el argumento de la fuerza. Más de una vez interpuso también su influencia para evitar matanzas de judíos.
Lástima que este gran cristiano no llegara más allá en cuanto a retorno a la pureza de doctrinas del Nuevo Testamento. Bernardo de Clairvaux se trasladó al mediodía de Francia y empezó una campaña de persuasión para hacer volver a los disidentes albigenses al seno de Roma, pero ocurría que cuando predicaba el Evangelio con su característico fervor, el pueblo le escuchaba con atención, mas cuando trataba de defender los errores del catolicismo romano el mismo público le interrumpía citándole pasajes de las Sagradas Escrituras. Bernardo volvió a su convento muy contrariado y escribió páginas pesimistas, en las que explica que pueblos enteros habían aceptado la doctrina predicada por los pedrobrusianos y que en muchas ciudades las iglesias católicas estaban cerradas o vacías de imágenes. Se afligía sobre todo por la suerte de tantos infelices niños quienes por no haber recibido el bautismo estaban, según él, privados de la gloria por culpa de sus padres. Por los mismos documentos procedentes del convento de Cluny se sabe que el movimiento albigense se había extendido hasta el oeste de Alemania. Existe una carta de un magistrado de Colonia explicando su proceder para con los herejes de su pueblo. Pero todas las acusaciones que refiere contra ellos no son sino elogios para nosotros, los cristianos evangélicos que opinamos exactamente igual que aquellos hermanos nuestros anteriores a la Reforma. El documento termina diciendo que muchos de ellos fueron quemados públicamente y que fueron a la hoguera gozosos. Tendremos ocasión de ocuparnos de los albigenses en un próximo capítulo. 25 Burgués, los 20 siglos del cristianismo, página 107. Raimundo Lulio. Filósofo místico y literato catalán conocido como el Doctor Iluminado, nació de una familia aristocrática de Barcelona que llegó a Mallorca con Jaime y el Conquistador. Se había entregado a una vida disipada, pero como consecuencia de una experiencia íntima respecto a una antigua amante que le mostró su seno roído por el cáncer, reconoció lo miserable de la vida pecadora, se convirtió a Dios y empezó un nuevo camino de estudio y ascetismo. Por consejo de Ramón de Peñaflor, célebre estadista catalán, se dedicó al estudio de la filosofía y teología cristiana, así como de la filosofía en lengua árabe. Compuso una Ars Magna, en la que expone las principales ideas de su sistema metafísico y lógico. A este periodo pertenecen también el Llibre de Contemplació amb Déu, 1912. Ingresó en la orden franciscana e hizo un llamamiento al Papa y a las cortes de diversos reyes para persuadirles en favor de un apoyo económico a la obra misionera para evangelizar y convertir a los maometanos, en vez de combatirles con las armas. No fue un protestatario agresivo del papado. Su elevado concepto del amor le impidió serlo, como se desprende de su obra, El Amic y El Amat. Pero su libro, Lo Desconhort, el desconsuelo, lo rubrica con las siguientes palabras. Aquest és lo desconhort que mestre Ramon Llull feu en sa bellesa, com viu que lo papa, en els altres eine i es del món, no volgueren mitar ordre en convertir-los in fael segons que él los requerí molt sedavers vegades. Este es el desconsuelo que el maestro Raimundo Lulio tuvo en su vejez, al ver que el papa y los demás señores del mundo, no quisieron acceder a sus reiteradas súplicas en orden a la conversión de los infieles. Esta obra es una protesta a muchas de las ideas de sus días, contrarias al verdadero espíritu del Evangelio. Por tal razón podemos considerarle como un gran cristiano, protestante, en un sentido práctico, del modo de ser y de pensar del catolicismo romano de su tiempo. Se embarcó para Biugia, África del Norte, en 1314 cuando contaba 78 años de edad, donde vestido de árabe iniciaba en secreto a muchos maometanos en la fe cristiana. Bien puede imaginarse cuánta cautela sería necesaria para hacer una propaganda cristiana en tales circunstancias. Al cabo de 10 meses fue descubierto y el populacho enfurecido lo arrastró hasta la plaza de la ciudad, y allí lo apedrearon, dejándolo tan mal herido que falleció en su viaje de vuelta a Cataluña. Una frase muy citada de Raimundo Lulio parece ser la clave de su vida: qui no estima no viu, y qui viu per la vida, no pot morir, el que no ama no vive y el que vive para la vida, no puede morir. Marcelo de Padua. 70 años antes que Wycliffe luchara contra la intervención papal en la vida inglesa, y despertara interés en el puro evangelio, en la Universidad de Oxford, hubo un movimiento semejante en Francia. Marcelo de Padua, se llamaba un rector de la Universidad de París, 1213, posición esta muy importante en aquellos días, pues dicha universidad era el mayor centro de saber y letras de Francia, y quizá de todo el mundo entonces. Ejercía Marcelo tan importante rectorado, cuando surgió la irritante cuestión entre el emperador Luis el Bávaro y el Papa Juan XXI. El notable universitario se puso a favor del emperador, adoptando una actitud sumamente hostil contra el Papa,
y escribiendo en colaboración con Juan de Jandun, el Defensor Peisis, 1324. En esta defensa sostuvo puntos de vista semejantes a los de los valdenses, y francamente evangélicos. Marcelo, en un tiempo, fue médico del emperador, siendo probable que haya ejercido influencia sobre los sentimientos y los actos gubernamentales de Luis. Eso explica la amplia libertad concedida a los disidentes por el gobierno imperial, y por otro lado, su actitud severa contra el clero católico. El rector de la Universidad de París sostenía la exclusiva autoridad de las Sagradas Escrituras canónicas, interpretadas sin la intervención de sacerdotes. Para definir los puntos dudosos sugería él, un concilio general de creyentes, y no una corporación parcial de hombres. No hay ningún precepto evangélico, decía él, que obligue a nadie, con pena y castigo, a observar preceptos de la ley divina. Sobre este particular su argumento es vasto, naturalmente, por causa de la fuerte oposición papal de aquellos días. Insistió en la igualdad de todos los obispos, inclusive el de Roma, negando a éste el derecho de impartir dignidad eclesiástica a otros. Sostenía que los términos, presbítero, y, obispo, eran sinónimos en la Iglesia cristiana primitiva, refiriéndose el primero a la edad, y el segundo, a la dignidad del cargo. La pretensión de la Iglesia romana de ser la cátedra Petrix, y de tener la superioridad sobre las demás iglesias tuvo en él un fuerte contradicte. En cuanto al apóstol Pedro, Marcelo aseguraba que no hay la más pequeña prueba bíblica, que demuestre que fue Arei obispo de Roma. Es además, probable, y casi fuera de duda que Pablo fue obispo de Roma y Pedro de Antioquía, decía él. Marcelo expuso con claridad, cuándo surgió y cómo se desarrolló el poder papal. No hay ninguna ley evangélica, escribía él, que obligue a nadie con pena y castigo material a observar los preceptos de la ley divina, pues esto es ponerse los hombres en lugar de Dios. El Papa Juan XXI excomulgó al rey y relevó a toda la nación francesa de obediencia al monarca, prohibió la celebración del culto católico en Baviera esperando que la nación entera se levantaría en contra del rey. Fueron días difíciles cuando la gente supersticiosa se veía privada de los auxilios espirituales ritualísticos, a los que en aquellos días se daba tanta importancia. Las campanas no tocaban en las iglesias y éstas permanecían cerradas en su mayoría, por orden del Papa. Pero Luis IV era muy amado por sus súbditos. Levantó inmediatamente un ejército e invadió Italia en 1327, donde fue coronado rey de los lombardos, y emperador. Después de deponer a Juan XXI y nombrar al antipapa Nicolás V, logró en la Dieta de Reims, 1338, el apoyo de los príncipes e ilmanes frente al papado. Eckhart y Juan Tauler, 1290 a 1361. Estos heraldos de la piedad evangélica florecieron en Alemania mucho antes que Lutero. El dominico Eckhart abogaba por una vida religiosa más elevada, iniciada con la conversión. Acusaba al clero de inmoralidad, hablaba decididamente contra el culto tributado a María y negaba el purgatorio. El maestro Eckhart fallecido en 1327 y Juan Toule muerto en 1361, son los tipos representativos de esta corriente mística que inundó la Europa medieval. El desarrollo del sacramentalismo ligando la gracia salvadora a meras ceremonias fue combatido por la gran mayoría de los místicos más eminentes, que eran fieles dominicos alemanes. Es paradójico que mientras en Francia, Italia y España, los dominicos se dedicaron, 2 siglos más tarde a perseguir a los disidentes de Roma, cristianos evangélicos, en Alemania, habían sido los afiliados a esta orden quienes proclamaban las doctrinas evangélicas. Toule censuró las pretensiones sacerdotales de su época, abogando con energía por el derecho de pensar y de sentir que tiene todo individuo. Enseñaba que todos los cristianos deben ejercer su sacerdocio, mostrando que el Señor Jesús mora en sus corazones. No obstante, la amenaza de excomulgarlo continuó predicando en contra de las transgresiones prevalecientes en la Iglesia. Parece que viendo mayor peligro en perseguirlo del que había en permitirle que hablara, las autoridades de Roma le dejaron en paz. Cuando la muerte negra y el entredicho del Papa estaban sobre la ciudad de Estrasburgo, Toule llamó la atención de los habitantes y atrajo las mentes con su predicación. Fue el único refrigerio que el público tuvo en aquellos días de angustia. Enseñaba que Dios manda las aflicciones, y que solamente el arrepentimiento y la pureza de vida pueden traer alivio. Su obra principal fue la imitación de la vida de pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Juan Toule, 1290 a 1361,
gozaba de mayor popularidad que su maestro porque usaba de un lenguaje sencillo y despertaba gran entusiasmo en los oyentes. Hizóse el prediqueíde más influyente y elocuente de su tiempo en Estrasburgo. Sostenía que el alma se halla en una de estas tres condiciones, la de la naturaleza, la de la gracia, o la de la santificación. Abogaba por el derecho de cada individuo a sentir y pensar religiosamente por sí mismo, diciendo que los cristianos deben ejercer su propio sacerdocio, una vez que Jesucristo mora en el corazón del creyente. Al venir los reformadores descubrieron en Toule un predecesor suyo como Wycliffe y Juan Hus. Algunos literatos creen que la teología germánica que publicó Martín Lutero fue obra de Toule. Lutero estaba tan familiarizado con los escritos de Toule que lo conocía como un amigo íntimo. A Juan Monge les escribió: estudia mucho a Toule. A su amigo Espalatino le dio este consejo: si quieres aprender en la lengua alemana la teología sólida de los tiempos primitivos, lee los sermones de Juan Toule. No he leído en latín, ni en nuestra lengua, teología más sana y conforme al Evangelio como esta. Hermanos de la vida común. Estas eran personas seglares profundamente religiosas dentro de la Iglesia Católica Romana que se proponían la reforma de la Iglesia por medio del renacimiento o conversión de los corazones. Para ellos la regeneración de las almas era mucho más importante que la organización exterior de la Iglesia. La vida entera, decían, debe hallar su centro en el amor de Dios, en virtud del cual se santifica el alma. Perteneció a dicho grupo el famoso Tomás A. Kempis, a quien se atribuye el libro, La imitación de Cristo, y otras obras piadosas, de sana doctrina. Amigos de Dios. Es otro grupo similar al anterior que constituyó una organización de laicos que floreció en la última parte del siglo XIV. A la par que eran fieles a la Iglesia romana, estaban alarmados por los vicios del clero y de las masas. El mero hecho de que existía esta sociedad, es una prueba muy clara de que los cristianos verdaderos que había dentro de la Iglesia católica, aunque no se atrevían a romper con sus dogmas y organización eclesiástica, como hizo Lutero, veían y comprendían la decadencia moral de sus tiempos. El número de los amigos de Dios creció de un modo extraordinario y se extendieron por la parte occidental del Imperio alemán y casi por toda la Suiza, contribuyendo muy eficazmente a preparar el terreno para la venida de Lutero y sus coadjutores. Un laico de la ciudad de Basilea que se había convertido oyendo predicar a Juan Toule trabajó en compañía de los amigos de Dios, llegando a ser su representante más conocido en dicha ciudad. Contábase entre los amigos de Dios a Conrado, el abad de Keisenerm, las monjas de Unterlinden en Colmar y Basilea, las hermanas de Edeltal, los caballeros de Rheinself y muchos otros nobles y religiosos de Alemania y Austria. 28. La reforma en Alemania. Martín Lutero. Mientras las aguas del río Arno arrastraban al mar las cenizas de Savonarola y sus compañeros, vivía en Mansfield, Alemania, un niñito, a la sazón, de 5 años de edad, elegido por la providencia para llevar a término la obra de reforma, frustrada en días de Wycliffe y de Hus, y en parte vislumbrada por el monje de Florencia. Nadie hubiese adivinado, en el hijito del humilde minero Juan, al hombre que debería cambiar la faz de la Iglesia católica romana, volviendo a una mitad de sus adeptos a las doctrinas del cristianismo primitivo y a un culto más simplificado, pero mucho más semejante al de la Iglesia de las catacumbas. Los padres de Lutero eran extremadamente piadosos, pero desconocedores, como tantos católicos, de la doctrina de la gracia y amor de Dios, como se revela en el Nuevo Testamento, infundieron en el ánimo de Martín tan solo un sentimiento de temor religioso. Él mismo nos cuenta que, temblaba incluso al oír pronunciar el nombre de Cristo. Cumplidos los 14 años, fue enviado Martín a Magdeburgo para concurrir a su escuela, y más tarde, con el mismo propósito, a Eisenach. Penosa fue la vida del joven en esta última ciudad, hasta el punto de tener que ganar su pan por amor de Dios cantando por las calles, hasta que fue recogido por una piadosa familia que patrocinó sus estudios. En 1505 recibió el magister, equivalente al título de doctor. Su moralidad era pura, pero su espíritu desconocía la paz que da la verdadera religión, o sea, la unión positiva del alma con su Dios. En frecuentes soliloquios se preguntaba a sí mismo: ¿cuándo serás bastante piadoso para ganar el favor de Dios? Y jamás se le llegaba a convencerse de gozar ese divino favor. Carácter de Lutero. Muchas han sido las calumnias inventadas contra Lutero por sus detractores, pero del libro titulado Summa Católica contra los indios, publicado por la editorial Litúrgica Española,
en 1943, con las naturales licencias copiamos las siguientes palabras. Lutero, espíritu complejo, ardiente, violento, extraordinariamente dotado, es atormentado, según parece, por una inmensa ambición que dirige toda su vida y que se manifiesta a la vez en su pasión de saber y en su vehemente deseo de llegar a ser perfecto. Saber es para él, en efecto, no una satisfacción del espíritu, sino una necesidad. Su curiosidad infatigable iguala a su rapidez en asimilar o a su potencia en retener las cosas. Al principio, nos descubre él mismo una carta del 12 de julio de 1552, yo devora a Agustín, no lo leía, vocabam, non legebam. Está tan familiarizado con la Biblia, que cita de memoria pasajes enteros. A los 29 años es mirado como uno de los hombres más sabios de su orden. No hay que dudar que Lutero trabajó con todas sus fuerzas para llegar a la perfección. Sufre, se angustia por la distancia que del ideal soñado le separa su pobre vida arrastrada y llena de tentaciones. Afligido por sus propias deficiencias, se duele igualmente al ver cuán olvidado está de las máximas y ejemplos de Jesucristo el mundo cristiano, y aun el mundo eclesiástico y religioso. Siéntese acuciado por un vivo celo de fustigar a vendedores y vendidos, y del deseo de restablecer el reino de Cristo entre los hombres. También en su voluntad de llegar a ser perfecto encierra Lutero una impaciencia parecida. No solamente quiere llegar a ser un santo, sino que lo quiere conseguir a prisa, y lo más perfectamente posible, hasta excluir los movimientos involuntarios nacidos de la concupiscencia. Así se expresa un autor católico, ecuánime e imparcial, acerca de Lutero. Verdad que este lenguaje es algo diferente del que estamos acostumbrados a leer en libelos antiprotestantes. Pero esto lo afirma un profesor católico, no un escritorzuelo de rompe y rasga dispuesto a ganar méritos entre los suyos diciendo cosas truculentas en contra del protestantismo. Lutero monje. Fue estimulado este deseo de santidad, ya existente en Lutero en sus días de estudiante, por la muerte repentina de un compañero, lo que le hizo considerar la salvación del alma como el único y más urgente negocio de la vida, y decidió buscarla en el claustro. Los monjes agustinos, en uno de cuyos conventos ingresó Lutero, recibiéronle con alborozo, placiéndoles mucho ver agregado a su orden a un distinguido doctor de la universidad, pero se propusieron hacerle sentir que allí era solo un monje. Le hacían bearrer los aposentos y desempeñar otros oficios serviles, amén de mandarlo por las calles con un saco al hombro pidiendo limosna. Todas estas humillaciones las sufría Lutero con mansedumbre y aún con fruición, considerándolas parte de la disciplina que había de atraerle el favor de Dios, mas proseguía lejos de hallar la paz del alma que se había prometido hallar dentro de los muros del monasterio. Cruel desencanto. Había vuelto la espalda a todos los placeres y honores del mundo, había tomado su puesto entre santos monjes, y a pesar de todo, se veía imperfecto y solo pensar en Dios le colmaba de terror. Sus esfuerzos para crucificar la carne mediante ayunos y vigilias, solamente conseguían acrecentar su miseria, acarreándole enfermedad. Una vez fue hallado desmayado en su celda. Staupitz, vicario general de los agustinos en Alemania, se interesó mucho por el atribulado monje. Comprendió el vicario que aquellos temores nacían de contemplar el carácter de Dios bajo falsos puntos de vista, y partiendo de aquí le daba sabios y alentadores consejos. ¿Por qué os afligís?, le decía, con especulaciones y sutiles pensamientos. Considerad las llagas de Jesucristo y su sangre por vos vertida y allí veréis su misericordia. En vez de torturaros por vuestras faltas, arrojaos en los brazos del Redentor. No huyáis de él. Dios no está contra vos, vos sois el que está desviado de Dios. Lutero escuchaba con tembloroso gozo las palabras de Staupitz, y con la lectura constante de la Biblia, la suave paz del cielo iba tomando posesión de su alma. Las palabras de la Biblia, que al principio le parecían preñadas de terror, se le ofrecían ahora llenas de esperanza, y según su propia expresión, saltaban a él como buenos amigos. Lutero en Roma. El año 1511 hubo de hacer un viaje a Roma por asuntos del convento. Allí esperó encontrar la completa paz del alma junto a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. En una ciudad esencialmente religiosa, asiento del Papa y de los cardenales, creyó hallar el perfecto modelo del cristianismo, pero fue muy lejos de ser así. Oigamos otra vez al católico autor José Dor en el ya citado libro, Summa Católica. Muchas menudencias, dice, escandalizan al monje agustino.
La falta de devoción de los sacerdotes que oficiaban en San Pedro, parece haberle desedificado especialmente. El belicoso Julio II había sucedido a Alejandro V. El arte, que hace alardes por todas partes de sus esplendores, no oculta del todo la decadencia de las almas. Ante ese espectáculo, el poder del pecado se manifiesta.